¿Por qué Dios elige a Abraham? Posiblemente muchos hemos pensado que Abraham era un hombre bueno, fuerte, singular, justo, con mucha fe, diferente a todos los que estaban viviendo en ese momento en la tierra. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Basta con dar un breve vistazo a su vida y saber que Abraham era mentiroso. Dudaba con mucha facilidad. Era un hombre que realmente tenía convicciones propias, egoísmo y además era idólatra. Servía a otros dioses, lo podemos constatar en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 12, donde vemos que en Mesopotamia Abraham reinaba justamente en medio de un pueblo lleno de iniquidad. Sin embargo, vemos a la soberanía de Dios actuando como muchos ejemplos de la Biblia. Elige al quebrantado, al que inclusive nadie elegiría, elige al que está en lo más profundo, al desechado, al lastimado, al que nadie da nada por esa persona y lo eleva con su gracia y poder, glorificándose. Ahora bien, hay una situación muy interesante y es que nosotros hemos leído que cuando Dios se le parece a Abraham, Abraham le dice, bueno, ¿qué me vas a dar tú a mí? Y cuando Dios le dice que se aparte de ese pueblo, si Abraham ya era un hombre con gran riqueza, con bastante ganado y vemos que tenía siervos y demás, y en ese momento después del encuentro con Dios, pasó exactamente lo mismo que con la mujer samaritana, con Jesús. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, irremediablemente no sales igual, porque Dios te da a beber de esa agua viva, de esa agua que no te da sed. Y hay un versículo que a veces entendemos de forma muy singular, en Génesis 15, versículo 6, y dice, y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Ahora bien, nosotros podríamos pensar a primera instancia que porque Abraham le creyó a Jehová, le fue contada por justicia. Pero si Dios no hubiera hecho una decisión soberana, no hubiera dado esa agua viva, no hubiera dado su gracia, Abraham tendría esa fe, es decir, esa fe verdaderamente nació de él o fue obra del mismo Dios. Y en ese momento viene la incógnita y la pelea universal sobre la voluntad humana y la soberanía de Dios. Desgraciadamente siempre las posturas han estado contraponiéndose a lo largo de la historia, pero lo que no sabemos es la interacción tan cercana que tiene una con otra. Por ejemplo, tal vez ustedes han escuchado algún ruido de algunas aves. En este caso yo tengo unas aves que se llaman codornices. Son aves muy pequeñas, muy bonitas, pero muy territoriales y agresivas. De repente la hembra o el macho se puede poner agresivo con otros ejemplares y si se llevaban bien, de repente ya no se llevan bien. Son altamente estresables. Yo los tengo ordenados en jaulas especialmente para que no sufran ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa si de repente un ave la encuentro lastimada o peleando con otra ave? Yo no los obligué a que actuaran de esa forma. Ellos eligieron actuar de esa forma. Sin embargo, yo tengo el control total para poder cambiarlos de jaula, para poder aislarlos, para poder cambiar la situación o tal vez inclusive dejarlos así. Y en ese momento me culparán ellos por lo que hicieron o será justamente su decisión y responsabilidad. Lo que no entendemos es que existe una interacción tan estrecha en la soberanía de Dios que es total sobre criaturas libres, porque ambos conceptos no están peleados. Lo que está peleado justamente con la soberanía de Dios es la independencia o autonomía. Por ejemplo, mis aves no podrían sobrevivir si yo no les acercara agua y comida. Estarían condenadas a la muerte. No pueden ser
por lo menos independientes, y posiblemente si yo las liberara siendo domesticadas tampoco sobrevivirían. No saben cazar, han estado mucho tiempo en cautiverio y realmente necesitan de mí para que yo pueda ofrecerles ese sustento. Y de la misma forma nosotros con Dios, y a veces no vemos esa interacción. Y ahora bien, ¿de qué nos sirve conocer esa parte del carácter de Dios junto con el nuestro? Nos sirve porque ahora somos conocedores primero del llamado de Dios, de que nosotros tenemos la situación de responder favorablemente o no a ese llamado, aceptando su gracia. Y posiblemente en algunos casos la soberanía de Dios se mantenga por sobre nuestros deseos, pero tal vez en otros casos la soberanía de Dios se mantenga y tus deseos estén contraponiéndose con los de Dios. Por ejemplo, que no a veces, por ejemplo, tienes una pelea con un amigo, un familiar, y quieres pues desquitar de alguna forma ese enojo y odio. Si Dios pusiera en tu corazón el perdonarle, el volverle a hablar bien, ¿qué tan capaz serías de aceptar eso en tu corazón? Dirías que no, lo justificarías de miles de formas, estarías inclusive diciendo que la maldad es merecedora porque él es malo y tú solamente estás reaccionando. Pero acuérdate que la reacción que tú tienes, lo que hablas, lo que piensas, lo que haces, habla solo de ti. Y en ese momento, entonces estamos teniendo una gestión inadecuada de nuestros deseos, de nuestro amor, de nuestra disposición, de por lo menos cosas básicas, porque hasta nosotros mismos nos engañamos. Seamos honestos, porque siempre seguimos a Dios, pero seguimos haciendo lo malo. Y sé irremediablemente que siendo pecadores, tal vez esa meta de no pecar sea imposible en esta vida. Pero qué tan dispuestos estamos a que Dios produzca en nuestro corazón nuevas ideas, nuevas formas, y que las aceptemos, y que sea tan fácil de combinar esa situación con nuestra vida y al final de consumarlo. Porque puedes tener una idea del perdón, puede estar Dios llamándote, diciéndote, pero no quiere un títere que le ame, quiere uno que voluntariamente también decida. Y en ese momento, hasta que tú no consumes la verdad, es decir, hasta que no hagas lo que Dios pone en tu corazón, no verás justamente la verdadera gracia de Dios, el verdadero amor, la salvación, todo lo que Dios nos puede dar. Porque para nosotros, con nuestra naturaleza caída, es fácil consumar el pecado y la maldad, y eso sí, no le pensamos mucho. Pero seamos honestos, verdaderamente honestos, para acabar con esas batallas internas, para terminar con esos deseos reprimidos, con esas situaciones de justificación o conveniencia, donde nosotros mismos nos tratamos de convencer de que está bien porque el otro tiene, o que está bien porque me trató mal. Seamos maduros con nosotros mismos, y en ese momento podríamos tener una fe madura, entregada, y en ese momento estar en una disposición, que es lo único que ponemos con Dios, para que ahora sí aceptemos su gracia, que es lo único que debemos de hacer, porque siempre estamos buscando formas de agradar a Dios, de que Dios nos haga caso, de ser mejores para que Dios nos voltee a ver, y estamos mal. No podemos darle a Dios nada, no podemos pagarle nada, y hasta el momento que no lo entendamos, nos seguiremos pensando y esforzando por una meta inalcanzable, culpando a Dios, culpando a la vida y a la situación, cuando somos nosotros los que nos engañamos. Lo único que debemos de hacer es aprender a aceptar la gracia, ese regalo inmerecido, ese regalo que no puedes devolver. Y tan fácil, en un ejemplo, si tú no puedes aceptar de alguien cualquier presente, cualquier ayuda, cualquier regalo, y de alguna forma sientes el deseo de pagárselo, o de si te regaló algo en este cumpleaños, darle algo mejor en el suyo, o de ahora sí dárselo, tienes un problema con aceptar. Y por eso justamente está la traba con la gracia de Dios. Así que estemos en la mejor disposición solo para aceptar lo que Dios nos da, porque Dios es quien nos busca, Dios es quien nos habla, Dios es quien elige soberanamente, y nosotros siempre estábamos buscando un pretexto, una situación mala. Debemos de aceptar nuestra maldad, debemos de saber que no podemos cambiarnos,
Debemos de saber que Dios sí, y que lo único bueno, lleno de luz, de verdad, no somos nosotros, es Él, y que el verdadero dueño de este mundo, de nuestra vida, del oro, de la plata, de todo, es Él, porque por mucho que lo querramos pasar a las siguientes generaciones, todo volverá a su mano, y de esa forma entenderemos nuestro lugar en el mundo. Como siempre se los he dicho, Dios los ama mucho. Y así como Abraham fue bendecido para bendecir a mucha gente, seamos ese instrumento de Dios por nuestra buena disposición, por aceptar su gracia, porque sabemos que Él lo hace todo en nosotros, solamente porque estamos dispuestos a escucharlo, a entender la verdad, no estar en nuestra posición de lo que nos han enseñado en esta vida o de lo que creemos que es correcto. Aprendemos a aceptar la verdad. Así que Dios los ama mucho. Bendiciones para todos.